Sergio Salinas, uno de los abogados querellantes en la mega causa del Instituto Antonio Próbolo que busca determinar vejaciones contra menores de edad allí internados durante años, sumó una nueva denuncia y, como ya lo anticipábamos, ahora va contra los propios enviados por el Papa Francisco. Sofía, ¿de qué se trata? ¿Recuerdan a Dante Simón, el vicario judicial enviado por el Papa Francisco, que venía de la provincia de Córdoba para realizar la investigación eclesiástica en torno a las denuncias por abuso sexual? Bueno, contra esa persona es contra la que está apuntando el abogado querellante en la mega causa Próbolo, ahora denunciante en esta presentación realizada esta semana. Concretamente, lo que sostiene el abogado Sergio Salinas es que este cura, Dante Simón, que fue designado vicario judicial, en su momento, en mayo del año pasado, cuando vino aquí, cuando hablaba como lo vemos en pantalla con la prensa, él vino a investigar. Dijo que se entrevistó con los sacerdotes imputados, esto es, con Nicola Corradi y con Horacio Corbacho, e incluso dijo que habló con algunos de los denunciantes, es decir, de las presuntas víctimas. Esa información la Fiscalía, a pedido de la querella, se lo solicitó en 2 ocasiones en mayo del año pasado. Como así también le pidieron información respecto de la sede en Verona y en La Plata del Instituto Antonio Próbolo. Ninguna de la información solicitada, ninguno de los datos pedidos fueron respondidos. Es decir, no hubo respuesta por parte de la Iglesia Católica, en este caso en la investidura personificada en Dante Simón. Por tal motivo es que Sergio Salinas realizó una presentación formal, una denuncia contra la Iglesia Católica, específicamente contra el cura Dante Simón, por entender que se está ocultando información. Una denuncia que hicimos contra la Iglesia Católica, en este caso contra quien la representa, que es Dante Simón, que se presentó, acuérdense, hace un año como autoridad investigada por la Iglesia Católica Apostólica Romana, como el vicario judicial del Arzobispado de Córdoba, con el derecho supuesto a investigar. Al decir él que él tenía información y que se había entrevistado con víctimas y con diferentes testigos, lo que hizo el fiscal fue citarlo a pedido nuestro para dar información. Ya en esa testimonial, que se oponía y no quería contestar, y que fue la autoridad civil, fue el fiscal Lamore que dijo usted debe contestar, ya se demuestra claramente una reticencia, una posibilidad de un falso testimonio. Aún así, y en honor a la búsqueda de la investigación, ese 15 de mayo el fiscal le da un oficio, que es una obligación legal, como cualquiera de nosotros, para que dé toda la información que tenga de Verona, de La Plata y de Mendoza respecto al Próbolo y las entrevistas. 3 días después se reiteró el oficio, ambos están firmados, recibidos por el propio Dante Simón, y al día de hoy no tenemos contestación alguna. La Iglesia está encubriendo a los victimarios, a los denunciados. Bien, ahí escuchábamos a Salinas. Cuando llegaron estos emisarios desde Córdoba, este señor que ustedes tienen en el centro de nuestra imagen, ¿con qué intenciones llegaban a la provincia de Mendoza? Ahí los tenemos. Llegaban con la intención de ponerse a disposición de la justicia y de, paralelamente a la investigación judicial penal, ellos, como siempre hace la Iglesia ante determinadas denuncias, iba a investigar. Por eso se habla de una investigación eclesiástica, una investigación paralela, porque convengamos que la sanción, por un lado, es la sanción de la justicia penal y por otro lado está la sanción propia de la Iglesia, que en estos casos de situaciones de abuso sexual puede llevar justamente a liberar a esa persona de ser sacerdote, es decir, le saca el título de sacerdote a quien está acusado, si es que se comprueba de esa manera. Pero los curas venían, por eso, pero venían a pedido del Papa a ver qué era lo que estaba ocurriendo. Efectivamente. A ver, por el camino interno de la Iglesia Católica. Efectivamente. Y quiero hacer mención a algo más, Sofi, vos que has seguido este caso en estos tantos meses de investigación. Y en el oficio, según refiere Salinas, se le solicitaba información respecto de las sedes del Próbolo en su instituto en La Plata, en la provincia de Buenos Aires y en Verona. No podemos dejar de mencionar un tema que es central y que tal vez sea la punta del iceberg. Lo que ocurrió en Verona hace 25, 30 años atrás, esa es la punta del iceberg. Es desde allí desde donde en Italia se sostiene los abusos contra menores y que muchos de estos curas que abusaban en Italia, o al menos algunos de ellos, después fueron diseminados en otros institutos en distintas partes del mundo. De hecho, así llega Nicola Corradi a Argentina, a La Plata primero y luego a Mendoza. Por ejemplo, por eso que no podemos soslayar este detalle.
por un oficio se pide información. ¿Qué hicieron en La Plata? ¿A qué conclusión arribaron a partir de algunas denuncias? Una denuncia que incluso, perdón que te interrumpa, una denuncia por abuso sexual que tenía como víctima, primero, victimario a Nicola Corradi y como uno víctima, de los victimarios. Uno de los victimarios, pero como víctima a quien ahora ha sido sobreseído, que padece un retraso mental, que lo decíamos, que también fue un ex empleado hipoacúsico del Instituto Antonio Próbolo, sí, que llegó a La Plata a los 3 años de la mano bajo la guarda de Nicola Corradi. Hubo una denuncia por abuso sexual y esta persona a la que estoy haciendo mención, que no puedo mencionar el nombre por orden judicial, es quien fue uno de los primeros detenidos e imputados en el marco de esta mecánica que se habla de corrupción de menores, porque permaneció todo ese tiempo en el Instituto Próbolo de La Plata, donde habría sido sometido a diversas situaciones de abuso sexual y luego había sido imputado en una primera instancia por cometer esos hechos, por haber sido denunciado también, y luego sobreseído por entender que esta persona no entiende la criminalidad de sus hechos. Y lo de Verona, que cuando el escándalo estalló aquí en la provincia de Mendoza, las denuncias toman fuerza, llegan a manos de la justicia, cuando recreábamos aquellos testimonios de quienes de pequeños y de jóvenes habían estado internados en el Próbolo veronés, sí, en Italia, eran verdaderamente escalofriantes en cuanto a sus relatos. Y esa mecánica que se estableció en el Instituto Próbolo de Verona en Italia guardaba cierta relación con el modus operandi que aquí se investiga si efectivamente estos menores fueron abusados. Pero tenemos más testimonios. Efectivamente, porque quien está patrocinando, representando a Sergio Salinas es también un abogado muy conocido, Carlos Lombardi, representante legal en Mendoza de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos, que nos explica a continuación en qué se sustenta también esta denuncia. Porque recordemos que existe un concordato, es decir, como un tratado entre el Estado argentino y la Iglesia Católica para preservar la no intervención del Estado en asuntos religiosos. Pero lo que dice Lombardi es que hay situaciones como esta, que es la de investigar un abuso sexual, en realidad varios abusos sexuales perpetrados a lo largo de distintos años, que no se puede seguir respetando el concordato. Y por eso trae a colación un fallo de la Corte Suprema de Mendoza, de la Suprema Corte Mendocina, donde se dio lugar a una condena al Arzobispado de Mendoza por precisamente no brindar información a una persona que había denunciado ante las autoridades religiosas haber sido abusado en San Martín por un cura. Estamos hablando del caso de Iván González. Sí, sobre ese fallo se sustenta también esta denuncia. Ellos se ampararon en no brindar la información en un concordato, es decir, en un privilegio legal que, digamos, tutelaría a la Iglesia a la no presentación de la documentación. Nosotros consideramos que la Iglesia tiene la obligación de informar al Estado. Aparte fue el primer mensaje que Dante Simón dio al llegar a Mendoza, el de colaborar con la justicia estatal, además de hacer su propia investigación canónica. Esa obligación no la cumplió. Existen antecedentes, es una especie de leading case en Mendoza y a nivel nacional, que es el juicio Iván González contra el Arzobispado de Mendoza, en donde la propia Suprema Corte de Justicia de la provincia dispuso que el derecho canónico no prevalece sobre los derechos humanos y sobre la obligación de informar. Es decir, ante cualquier inquietud o denuncia en el arzobispado, en algún espacio eclesiástico, la iglesia tiene la obligación de informar a los denunciantes y a aquellas personas que lo requieran. Mucho más tiene la obligación si son autoridades jurisdiccionales de la provincia y del Estado los que están requiriendo la información.